Bueno, hola a todos otra vez. Bueno, pues esto se alarga, así que tenemos que seguir con el tema, así que nos vamos a ver el tema de continuidad de funciones, ¿vale? Bueno, estamos dentro del mismo tema de funciones, límites y continuidad, pero vamos a ver la continuidad, que es lo que falta por ver en este tema. Bueno, esto no es muy complicado, así que lo voy a explicar despacito y luego haremos ejemplos. Vale, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, nosotros solo vamos a estudiar la continuidad en un punto en concreto, es decir, vamos a estudiar continuidad de funciones en puntos, x igual 1, x igual 0, x igual 3, es decir, diferentes puntos, ¿vale? Solo lo vamos a hacer en puntos. Bueno, ¿qué dice la definición? Dice que la función es continua en x igual a un punto, el número que sea, si primero existe el límite, es decir, yo puedo calcular el límite de la función en ese punto, lo puedo calcular y me va a dar un valor real, ¿vale? Es decir, si me sale infinito o si me sale o simplemente me sale pues k partido por cero, ¿no? O estos tipos de cosas que no podemos solucionar, pues no existiría el límite, ¿no? Entonces no puede ser continua en ese punto. Luego, ¿qué más tiene que suceder? Que la función esté definida. ¿Qué significa eso? Que la función se pueda calcular en ese punto, ¿vale? Luego cuando veamos un ejemplo lo vamos a entender mejor. Entonces, por un lado tengo que calcular el límite y debo de poder calcular el límite, debe existir, y por otro lado la función tiene que estar definida y por tanto tener un valor en ese punto. Si esas dos cosas coinciden, pues entonces tenemos que la función es continua en el punto x igual a, ¿vale? Bien, muy bien. Depende de lo que ocurra, es decir, cuando no ocurra una de estas dos cosas, pues entonces no es continua y se dice que es discontinua, ¿no? Bien, todo esto lo obviamos, ¿vale? Y vamos a ver aquí. Esto también. Y aquí, vamos aquí. Hemos dicho, cuando no ocurra eso, no es continua y por tanto se dice que es discontinua. Bien, va a haber dos tipos de discontinuidad. La llamada inevitable, ¿vale? Inevitable, ¿por qué? Porque no va a existir el límite, ¿veis? Si el límite no se puede calcular, el límite de la función cuando x tiende a ese punto, pues la función tiene una discontinuidad inevitable. ¿Cuándo no existía el límite? Recordad que no existía el límite cuando los límites laterales no coincidían, ¿no? Vale. ¿Qué otro tipo de discontinuidad puedo tener? La llamada evitable. En este caso es evitable cuando sí existe el límite, es decir, el límite lo puedo calcular, me va a dar un valor real, pero lo que ocurre es que la función en ese punto no vale lo que vale en el límite, o simplemente la función en ese punto no se puede calcular, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos con esta función. Bien. Para ver la continuidad de funciones es muy importante el dominio, por eso hemos estado antes haciendo ejercicios de dominios. Bien, si vemos el dominio de esta función es fácil de ver el dominio. En continuidad las funciones que vamos a poner pues son más fáciles de calcular el dominio, así que no os preocupéis. Bien, pues este dominio sería sencillo, sería todos los reales menos el 3, ¿no? Porque es el que hace 0 el denominador. Bien, ¿eso qué significa? Que el punto 3 puede, bueno, seguramente la función no va a ser continua en este punto porque no está en el dominio, ¿no? ¿Vale? Bien, vamos a comprobarlo. Bien, si yo hago el límite, cuando x tiende a 3, vamos a calcular este límite, ¿no? Bien, hacemos el límite cuando x tiende a 3 de esta función. Bien, es 0 entre 0, ¿no? Así que habría que usar uno de los trucos que hemos usado, es decir, o bien descomponer o hacer L'Hopital. En este caso lo hemos descompuesto. Este se va con este, me sale que el límite cuando x tiende a 3 de la función es 1. Bien, entonces existe el límite. El límite de la función cuando x tiende a 3 es 1. Vale, pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Que el límite existe, pero la función en 3, ¿vale?, no existe, porque hemos dicho que el 3 no estaba en el dominio, por tanto la función en 3 no existe. ¿Qué tipo de discontinuidad tenemos entonces? Evitable, recordad. Discontinuidad evitable es cuando existe el límite, pero la función en 3 no se puede calcular, ¿vale? Muy bien. Esto que pone aquí dice el verdadero valor de f de x en x igual a 3 es f de 3 igual a 1. Bueno, esto debería ser para que fuese continua, ¿vale? Si yo quiero que la función fuese continua, debería ser este valor, el 1, ¿de acuerdo? Bueno, pues si yo quisiera que fuese continua, tendría que definir la función así.
en x igual 3 la función debería valer 1 y no esto, porque ahí no lo puedo calcular, ¿vale? Bueno, pues de momento hasta aquí el primer paso.